Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones. Buenos días a todos. Muy buenos días a todas las personas conectadas y que se están conectando a estos tiempos. Bienvenidos a este Dunamis Time, a este tiempo de poder en la maravillosa presencia del Señor, en la presencia del Espíritu Santo. Bienvenidos a todos, desde donde sea que se estén conectando, que el Señor multiplique su gracia y su favor en sus vidas. Y que hoy y esta semana sean semanas, o sea, que esta semana y este día específicamente sean muy bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puedes declararlo, mi día y mi semana. Hoy declaro que todo es muy bendecido. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a pedirle que nos guíe, que el Espíritu Santo nos hable, que el Señor haga su voluntad en este tiempo y que este momento sea de muchísimas bendiciones para cada uno de nosotros que estaremos aquí, o sea, conectados igualmente, o sea en vivo o de forma diferida, que sea un tiempo de mucha bendición para todos. Oremos. Padre amado, gracias. Gracias por este día sumamente bendecido. Gracias por esta semana muy bendecida. Gracias por tu gracia y por tu favor. Gracias por los milagros que has hecho toda la semana pasada. Y gracias por los muchos milagros que haces hoy y en el transcurso de esta semana. Por encima de todo, gracias por tu presencia en nosotros. Espíritu Santo, gracias porque estás aquí para enseñarnos. Llévanos a las profundidades de tu revelación. Habla a nuestros corazones, equípanos, enséñanos, Espíritu de Dios. Que este tiempo sea de muchísima bendición para nuestras vidas. Santo Espíritu, sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Por eso es que nos rendimos totalmente y te pedimos que tú nos dirijas. Padre, enséñanos. Padre, capacítanos. Padre, que se hagan milagros en el nombre de Jesús. Padre, que haya sanidad, que haya liberación. Padre, que haya provisión hoy, restauración de familias. Señor, que haya salvación en esta mañana, en esta semana igualmente, Señor. Padre, que haya milagros. Queremos verte, Señor, milagrosamente. Glorifícate, Señor. Si alguno ha venido con una carga, con una preocupación, que pueda experimentar, Señor, oh Dios, tu poder, la manifestación de tu mano milagrosa, Señor, hoy. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. A ti, Señor, oh Dios, sea nuestra alabanza, nuestra adoración. Espíritu Santo, toma el control completo. Enséñanos y revélanos tu rema hoy. En el nombre de Jesús hemos orado. Decimos todos amén, amén y amén. Bienvenidos a todos. Quiero saludarles, quiero darles una calurosa bienvenida a todos y a todas las que están conectados. Hermana Luz Bermejo, que está aquí desde muy temprano, que se conectó. Bienvenida, hermana. También bienvenido a Pastor Boris. Bienvenida a la pastora Rosemary, que Dios les bendiga muchísimo. Se están conectando igualmente las hermanas Rocío, bendiciones. Hermana Ángela Pizano, muchas bendiciones. Hermana Cintia Torres, bendiciones. Hermana María de la Cruz, hermana Eva Gómez, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Evangelista Ángeles. Bendiciones a todos los que están conectados y los que se están conectando en este tiempo. Amén. Laxina, Jessica, bendiciones para todos. Vamos a comenzar hoy, vamos a continuar con nuestro tema de la armadura de Dios. Amén. Hemos dado introducción la semana pasada y hoy vamos a continuar con este tema para seguir viendo lo que el Señor nos quiere enseñar progresivamente. Amén. Así que les pido que estemos muy atentos, que estemos muy concentrados, muy enfocados en este tiempo que el Señor está dándonos específicamente en esta mañana. Amén. La semana pasada dimos la introducción, hemos hablado de la armadura de Dios. Hemos dicho que después de haber visto el contexto específico de vencer las obras de la carne, pues obviamente nos es necesario
entrar en la parte de la armadura de Dios. Perdón, el título dice venciendo las obras de la carne, pero debería decir la armadura de Dios. Lo vamos a estar corrigiendo para que quede bien, o sea, desde el día en el que nosotros empezamos con este tema. Pero vamos a continuar con esto. Pero antes de esto vamos a hacer un repaso. Efesios 6, versículo 12, la palabra del Señor nos dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo. Y después dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra esas entidades, contra esos espíritus que tratan de atormentarnos, que tratan de molestarnos, que tratan de incomodarnos, que tratan de destruir la obra que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Entonces, sabiendo esto, comprendemos que la lucha no es carnal, la lucha es espiritual. Amén. Sin embargo, esta lucha espiritual no la puedo vencer con las armas físicas. No la puedo vencer con argumentos físicos. No la puedo vencer. Esta lucha espiritual no puedo ganarla. Si yo me enfoco en herramientas naturales, físicas, no puedo vencer en esta guerra espiritual. Necesito las herramientas de Dios. Es muy necesario para nosotros comprender que es imprescindible cada una de estas obras, cada una de estas herramientas, cada uno de estos componentes de la armadura que Dios nos está dando. Es imprescindible tenerlos en nosotros completamente. Pero dijimos que Cristo ya venció por nosotros. Por esta razón es que debemos de vencer las obras de la carne que estudiamos por más de 50 días. En Juan capítulo 14:30 Jesús dice, el príncipe de este mundo viene, mas él nada tiene en mí. Amén. Procura que las obras de la carne que hemos estudiado no se encuentren, que no las practiques, y menos voluntariamente, o sea, que no sea algo que tú digas, yo a pesar de esto me voy a mantener en esta condición, yo voy a seguir siendo así con esas obras de la carne, porque te terminará destruyendo y va a terminar haciendo que el enemigo tenga acceso a tu vida completamente. Amén. Y la semana pasada empezamos a ver la armadura de Dios. Efesios 6, versículo 10, la palabra del Señor nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Después dice, vestíos de una parte de la armadura de Dios. ¿Así lo dice? No, dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Entonces, nosotros no escogemos qué componentes nos convienen y qué no nos convienen, no. Nosotros tenemos y debemos de usar toda la armadura de Dios, absolutamente toda la armadura. Hemos dicho la semana pasada que es la armadura de Dios e hicimos un contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, viendo cómo esa armadura se había manifestado en el Antiguo Testamento. Desde el libro de Isaías, capítulo 59, la palabra del Señor nos habla de esa armadura de Dios. Nos hace la analogía con un guerrero divino. En el versículo 16 y 17, la palabra del Señor nos dice que, o sea, habla de que Dios, pero hablando del Salvador, ¿no? Específicamente dice que se vistió de justicia como una coraza. Habla de la coraza de justicia desde el Antiguo Testamento. Isaías 59, 16 a 17. Y habla del yelmo, y dice con yelmo de salvación en su cabeza. Con yelmo de salvación, tomó ropas de venganza por vestidura. Él habla de ese guerrero divino que representa a Dios en Isaías 59 y que lleva esa coraza de justicia y ese yelmo de salvación. Entonces no es un invento del apóstol Pablo, es algo que Dios mismo usa. En los textos bíblicos, la Biblia presenta esa armadura como la armadura de Dios. Es importante. Hemos visto muchos puntos con respecto a esto. No vamos a regresar a todos los puntos. Hoy vamos a continuar en este punto de la armadura de Dios para conectarla con lo que vimos nosotros las semanas pasadas, que es las obras de la carne. Amén. Vamos a hablar de la armadura y la santidad. Amén. Estaremos hablando de la armadura y la santidad. Cuando nosotros estudiamos la armadura de Dios y la santidad, nosotros llegamos a comprender algo muy importante. No hay armadura sin esa manifestación de santidad.
No hay armadura sin ese aspecto de santidad, o sea, específicamente. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí específicamente? Es que cuando empezamos a estudiar los componentes de la armadura de Dios, cuando empezamos a ver, por ejemplo, la coraza de justicia, el cinturón de verdad, la espada que es la palabra de Dios, incluso el mismo yelmo de salvación, están muy conectados con la santidad de Dios. Están muy conectados con la santidad de Dios. Están sumamente conectados. Entonces, en otros términos, es una vida de santidad que nosotros debemos de llevar. ¿Por qué? Porque la armadura de Dios está conectada con la vida de santidad. No puedo decir deliberadamente, yo me voy a poner la armadura de Dios, me pongo la armadura de Dios, tengo la armadura de Dios, mientras deliberadamente estoy viviendo en mentira, en inmoralidad, en fornicación, adulterio, en idolatría, en hechicería, en enemistad, en celo, en ira, en contienda, en divisiones, en borracheras, en sectas, en codicia, en orgullo, en todas esas obras de la carne. No puedo decir que yo me voy a poner la armadura de Dios y al mismo tiempo vivir de una forma que no le agrada al Señor. Es imposible hablar de esto. Es imposible. ¿Por qué? Porque la armadura está conectada con la santidad. Y me acuerdo que al inicio de estas sesiones acerca de la guerra espiritual estuvimos hablando de que la santidad es principal, es primordial. Es más, no necesito conocer todos los componentes de la armadura de Dios. No necesito tratar de aplicarlos al pie de la letra. No necesito a veces, o sea, estar allí recordando muchas cosas. No necesito decir que, bueno, tengo que prestarle atención a esta obra de la carne y todo lo demás, si mi enfoque principal es ser santo delante de Dios. Si yo me concentro en la santidad, ya tengo, o sea, buena parte de todo lo que estamos viendo aquí resuelto. No necesito saber qué rangos de espíritus existen, qué rangos de demonios existen, qué rangos, o sea, cuál es su potestad, cuáles son sus funciones. No necesito saber todo esto. Sí, tan solamente sí me centro en la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad va a hacer que Dios viva libremente en mí. Su misma presencia me va a dar la victoria sobre cualquier obra de la carne. Y su misma presencia va a repeler demonios. O sea, no puede ser posible que el diablo me venza en esa condición. No hablo de esa santidad aparente donde la gente finge ser santos, ¿no? O sea, se visten así con faldas largas, con vestidos así, que no se maquillan y todo, o sea, que a todo el mundo les saluda así desde la distancia. No hablo de esa santidad aparente, de lo cual Jesús le dijo a los fariseos que se parecían a unos sepulcros emblanquecidos, ¿no? O sea, que afuera hay una apariencia buena y adentro es puros huesos, o sea, huesos secos, esqueletos que están ahí, o sea, cosas dañadas, cosas en putrefacción y todo, no. O sea, no. Entonces, no se trata de esa santidad aparente que aparentemente uno parezca hacerlo, pero adentro el corazón está podrido, pero muy podrido. No. Hablamos de esa santidad que brota desde el interior hasta afuera. Desde el interior hasta afuera. Desde adentro de mí. Esa pureza donde no puedo pensar lo malo, donde no puedo pensar negativamente, donde no codicio, miro a la persona, pero no tengo codicia de adentro. O sea, mi corazón es puro, no tiene malas intenciones. Mi corazón es verdadero, o sea, hay integridad adentro de mi corazón, adentro de mí. Esa santidad y esa pureza lleva a que obviamente no necesitemos ni conocer ni entidades espirituales ni nada. ¿Por qué? Porque la misma santidad atrae la presencia del Señor y repele todo lo que hay del mundo de las tinieblas, porque no puede haber tinieblas en mí
ni alrededor mío, porque yo, básicamente estoy emitiendo la vida y la luz de Cristo por esta vida de santidad y de pureza. Amén. Pero sin embargo es necesario que nosotros como cristianos aprendamos estos puntos. Porque pues a quienes les cuesta ser santos, a todos nosotros. Entonces es muy necesario verlo. Pero es importante comprender que la santidad está muy relacionada con la armadura. Es decir, que la armadura está relacionada con el carácter de Cristo, con la santidad. Es como la vida coherente con la cual la armadura de Dios, básicamente se manifiesta completamente. Entonces, no puedo pretender que voy a decir, me revisto de la coraza de la justicia, con el yelmo de la salvación, con el cinturón de la verdad, tomo la espada y yo vivo en pecado voluntariamente. No, no sirve, todo esto. ¿Por qué? Pues obviamente no puedo tener una vida real delante del Señor y esa armadura no es real. No es real. Cuando vayamos a empezar a ver cada uno de los componentes a partir del día de mañana, vamos a verlo. Entonces, cuando vemos esto, fortalecernos en el Señor requiere que seamos puros y santos. Porque para yo recibir del Señor esa fuerza, necesito estar conectado a Él. Y para estar conectado a Él, necesito ser santo. Necesito buscar y procurar esa santidad constante para poder estar con Él, porque acordémonos que el inicio de este texto dice esto: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el Señor, en el Señor, porque mi fuerza yo la saco de Él, no de mí mismo. Entonces, de esa comunión con el Señor es que brota la fuerza que necesito para resistirle al diablo. De esa comunión con Dios es que brota todo lo que necesito, la capacidad que necesito para hacerle frente al enemigo. De ahí es donde nace. Entonces, esa comunión solo se puede mantener constante y permanente. Se puede mantener así solo por la santidad, una vida de búsqueda de santidad completa, una vida de búsqueda de santidad continua, una vida de búsqueda de santidad. Solo se puede mantener de esa forma. Entonces, cuando empezamos a ver la armadura, la misma armadura empieza con la verdad, que vamos a ver a partir de mañana, y vamos a ver que la verdad es integridad. Es una vida que refleje la verdad. Y esa integridad es imposible sin santidad. Es totalmente imposible. Esa verdad es imprescindible. Es imprescindible. Pero si yo camino sin esa verdad y mi vida se convierte en una mentira, es decir, que lo que yo soy en público no es lo que soy en secreto. Hay personas que aparentan ser santos, pero en secreto son personas que andan en impureza. En su corazón están impuros, inmundos. No hablo de las veces en las que tú fallas. Hablo de esa impureza que hay adentro, que hace que, realmente finjas ser otra persona. Esa impureza y esa inmundicia es la que hace que no camines en verdad, porque tu vida es una mentira. Porque tu vida es una mentira, literalmente. Literalmente es una mentira. No estoy hablando de las veces donde, le has fallado a Dios así, de repente pasó, sucedió una situación. Hablo de personas que viven en un patrón constante de cosas, que mienten constantemente, que roban constantemente, que viven airados todo el tiempo, que practican los celos que hemos visto en las obras de la carne. Personas que practican la envidia, la codicia, el odio, tienen falta de perdón en su corazón, orgullo, soberbia, y viven así constantemente. Personas que son cúpidas también, que aman el dinero, que aman esa ganancia deshonesta a veces.
Personas que viven constantemente en pecado. O sea, si tú vives así o en fornicación y tratas de tapar eso con lo que sea, bueno, la realidad es que al mundo espiritual no vas a engañar. Entonces tu vida es una mentira. Entonces el que no viva en santidad tiene una vida de mentira. Ya hay un componente de la armadura de Dios que no está puesto. Entonces, la armadura es incompatible con la falta de santidad. Es totalmente incompatible. Es totalmente incompatible. Entonces, no puedo pretender que me voy a poner la armadura y vivo en enemistad constante con personas, en pleitos constantes. No puedo decir que tengo la armadura de Dios y me la paso todos los días, o sea, insultando, teniendo una actitud que no es adecuada, me la paso todos los días mintiendo o pensando fornicación o pensando cosas que no me agrada al Señor. No puedo decir que tengo la armadura de Dios y que la voy a usar para pelear contra espíritus inmundos y paso mi vida completamente en desacuerdo con la palabra del Señor. Amén. Fallamos al Señor, sí, pero no puede ser un patrón de vida. Y si tú reconoces que, bueno, es una debilidad que tú tienes y es algo en el cual vives constantemente, bueno, deberías de ajustar eso primero. Deberías de ajustar esto primero porque el diablo te tiene en esa área de tu vida. Él tiene el control de tu vida en esa área. Él tiene el control. Él tiene el control porque hay falta de santidad. Cualquier pecado y cualquier obra de la carne nos hace no santos. Nos hace no santos. Entonces la armadura está muy conectada con la santidad. Está muy conectada con la santidad. Cuando hablamos de la coraza de justicia es también lo mismo. Una vida que practica la justicia. Una vida práctica de justicia. Una vida práctica donde vivimos constantemente así, conectados al Señor, con su justicia. En Efesios capítulo 5, versículos 8 y 9, Efesios capítulo 5, 8 y 9, la palabra del Señor nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, Efesios 5, 8 y 9, mas ahora sois luz en el Señor. Dice, andad como hijos de luz. Y miren cómo lo explica, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Dice cómo reflejamos esa luz y no las tinieblas. Dice en ese fruto de bondad, de justicia y de verdad, que andemos en luz. Efesios 4:24, la palabra del Señor nos dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. En justicia y santidad. En justicia y santidad. Está conectada esta justicia con la santidad. Y esa santidad misma cierra todo lugar al diablo. Cierra toda puerta al enemigo. La misma santidad cierra absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene dónde entrar, no tiene oportunidad, no tiene un lugar donde estar, no le concedo un lugar, porque soy santo de adentro y busco esa santidad y soy santo también de afuera. Soy santo de adentro y soy santo de afuera. Manifiesto esta santidad constantemente. Manifiesto esta santidad que se manifiesta en el hecho de que yo no participo en las obras de las tinieblas, no participo en esas obras de la carne, no participo en esas cosas de las tinieblas. No soy parte, no soy partícipe y no dejo que esas cosas de las tinieblas dominen mi vida. ¿Por qué? Porque decidí caminar en santidad. En Efesios capítulo 5, del 8 al 11, la palabra del Señor lo dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad.
Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y dice en el versículo 11, que es muy importante, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que dice, reprendedlas, reprendedlas. Reprendedlas. Y aquí él continúa, para que el que no ha comprendido todavía lo que estamos diciendo, él continúa y dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso hablar de esas cosas, porque sí tienen la apariencia de cosas buenas, pero lo que hacen en secreto es vergonzoso. Es vergonzoso. Esas obras de las tinieblas, esas obras infructuosas de las tinieblas de las cuales participan en secreto, dice, es vergonzoso hasta hablar de esas cosas que hacen en secreto. Y él continúa, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y él continúa, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y él continúa, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y él sigue hablando de cómo entretener nuestra vida espiritual. Pero hablaba de esas obras infructuosas de las tinieblas. Esas obras infructuosas de las tinieblas que se manifiestan. Y si vamos mucho más arriba, él empieza a hablar de esto. Desde el versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, que sean esas cosas que se nombren entre vosotros. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, o sea, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo está hablando de caminar en luz y en santidad. Y él dice, todas esas cosas son obras infructuosas de las tinieblas, de las cuales nos tenemos que apartar. Él dice, porque el que los practica, el que los hace, no va a entrar en el reino de los cielos. Pero ¿de qué está hablando? Lean bien el contexto. Él habla de caminar como hijos de luz. Él sigue hablando de someternos los unos a los otros. Y justo en el capítulo 6, en donde él habla de la armadura de Dios, de la guerra espiritual. Pero es porque a nosotros nos lo dividieron en los primeros siglos de la iglesia en capítulos y en versículos. Pero acuérdense que eran cartas. El apóstol Pablo no escribió Efesios capítulo 1, versículo 1, versículo 2. No, él escribió cartas, eran letras, cartas que él estuvo mandando a las iglesias. Y esas cartas eran corridas, no tenían capítulos ni versículos. Entonces, cuando leemos el libro de Efesios completamente, comprendemos este punto importante que es la santidad antes de la guerra espiritual, la santidad antes de la armadura de Dios, la santidad antes de todo lo espiritual y lo sobrenatural que nosotros lleguemos a considerar, la santidad antes de todas estas cosas, la santidad antes. Amén. ¿Cómo estás tú? Excusándote lo que estás viviendo, excusando tu actitud, excusando tu forma de ser, justificando tu vida pecaminosa. Estás encubriendo tu vida pecaminosa. Estás tratando de encubrir esos pecados en los cuales estás viviendo. Y aún así quieres pelear en una guerra espiritual con espíritus que conocen y ven lo que está pasando incluso en lo oculto. No. Empecemos primeramente por renunciar a esas obras de las tinieblas. Empecemos por renunciar a ellas. Empecemos por tomar la decisión
firme de que yo tenga esposa o no tenga esposa, no voy a caminar en fornicación, ni en mis pensamientos, ni físicamente. Y lo mismo con las hermanas, que tenga esposo o no lo tenga, no andaré en fornicación, ni en pensamientos, ni físicamente, ni en mis sentimientos, en nada. No voy a dejar que esos deseos nazcan y broten. Si yo no estoy en pureza, yo no puedo vencer esta guerra espiritual, es imposible. Y esta pureza no es solamente en el contexto de un matrimonio. Hay muchas personas que están en soltería y que viven en inmundicia. Y sus pensamientos están llenos de cosas malas, llenos. Hay personas con muy malas intenciones, le desean el mal a otras personas. Son cristianos y odian y no se pueden hablar con algunas personas. Están en su casa y no le hablan a los hijos, no le hablan a su esposo, no hablan con su esposa y se quieren mantener así todo el día. Y se mantienen así por días y por semanas y no están allí y cada uno en la cocina haciendo sus cosas, cada uno por su lado. ¿Cómo vas a vivir así como hija de Dios o como hijo de Dios? La guerra espiritual es real. Esas cosas le dan tanto lugar al diablo. Cuando pasa una situación, arrepiéntanse rápido y reconcíliense rápido. Pero no se mantengan en ese estado por días, por semanas, por meses. Hay gente que hacen hasta años sin poderse hablar con alguien. Y aún así es la guerrera que intercede en la iglesia. Es la pastora que ora por todo el mundo. Y la pastora lleva años, no se puede hablar ni con su padre o con su suegro. No, son cosas que afectan nuestra pureza y nuestra santidad. No dejemos que los títulos, que los servicios, las cosas nos engañen delante del Señor. Al final nos estamos engañando a nosotros mismos. Yo necesito ser puro y santo delante de Dios. No hay victoria en la guerra espiritual si no camino en pureza y en santidad. No la hay. Y si no conozco todos los demonios y todas las clases de demonios que existen, pero yo vivo en pureza y en santidad, ningún demonio, por más alto que sea su rango, me puede tocar. Es imposible. Es totalmente imposible. Que yo sepa de guerra espiritual, que no sepa de guerra espiritual, que yo sepa de la armadura de Dios o no. Ningún demonio, así sea el mismo Satanás, ninguno me puede tocar si yo no tengo nada de él en mí. Si yo vivo en pureza y en santidad, no me pueden ni tocar, ni se me pueden acercar. Es imposible. Es imposible. Jesús podía decir con claridad: el príncipe de este mundo viene. Él nada tiene en mí. Nada. Absolutamente nada tiene en mí. No tiene nada que me pueda reclamar, nada que pueda decir: yo lo tengo por allí, él anda en esto. No. Jesús podía decirlo con toda valentía, con toda audacia. Él lo decía con toda la osadía posible. Él decía: él no tiene nada en mí. Puede buscar a donde sea, no va a encontrar ni un punto. Nada. Esa es la meta, es el propósito. Pero si nosotros aprendemos todas estas cosas, pero no queremos renunciar al pecado y no queremos renunciar a esas obras de la carne, porque es un mecanismo de defensa para mí. Si yo bajo la guardia por acá, bueno, va a pasar que en realidad la gente se va a aprovechar de mí. O si yo empiezo a ser una persona, justa, esto va a pasar, no voy a tener dinero. Si yo no miento, no tendré, porque no me alcanza para el mes. Entonces tengo que robar un poquito para poder suplir. Al final es por una buena causa. Y de ese dinero que yo robo, yo le traigo al Señor, le doy ofrenda y diezmos. ¿Qué mentira es esta? ¿Qué mentira es esta? De que puedes vivir tu vida como tú quieras y decir que de esas ganancias deshonestas vas a traer el diezmo al Señor, a la iglesia.
del crimen organizado sacas dinero y de eso vas a decir que vives y vas a poder traer a la iglesia y decir al Señor, Señor, es por una buena causa, yo estoy levantando escuelas, participando en tu obra. ¿En serio? Hermana, tú andas con 2, 3 hombres, vendes tu cuerpo o estás con varias personas, engañas a tu esposo o con quien sea, estás para recibir dinero y ese dinero lo estás usando para decir que estoy apoyando la obra del Señor o es para poder alimentar a mis hijos. Hermana, no, 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 no es porque sea por una buena causa que Dios valide eso. No, es pecado, es pecado. Hermano, tú estás estafando a todo el mundo y después dices que es para la obra del Señor. No, no, no. Y dices, no, es para Dios, es para el Señor. No. Estás andando en corrupción. Sabes que los esquemas en los cuales estás metido no son del Señor. Y aún así dices, pero es para que yo pueda ayudar a las personas. No, hermano, no. No, ¿cómo vas a responder delante de Dios? ¿Cómo si sigues justificando lo que estás viviendo? ¿Cómo vas a presentarte delante de Dios? ¿Cómo te vas a presentar? ¿Cómo vas a presentarte delante de esas entidades espirituales? Si engañas, falsificas documentos, te la pasas todo el tiempo inventando cosas. Bueno, si yo no pongo esta cosa falsa por aquí, no me van a aceptar, no me van a aceptar el expediente. Y empiezas a tomar documentos y hasta los editas para cambiar números, para cambiar cosas. Y dices, pues fue la voluntad del Señor, me otorgaron ese permiso por voluntad del Señor. No, hermano, no fue por voluntad del Señor, esa puerta la abriste tú. ¿Cómo lo hiciste? Engañaste, es cierto. Engañaste, engañaste deliberadamente, es la verdad. Sí, porque para aceptarte ese expediente usaste uno de los documentos que era falso. O sea, en el documento lo editaste, el documento que enviaste no era real. No era real, no era cierto. No era cierto. Entonces, ¿en qué estamos? Si nosotros vamos a caminar en pecado, la guerra espiritual, o sea, no la podemos vencer. De hecho, Cristo ya venció, pero no podremos contra este enemigo que todo el tiempo nos acecha, nos quiere a toda costa. No podremos contra él. Por eso es que el apóstol Pablo dice, antes, en otro tiempo, erais tinieblas. Dice, ahora sois luz en el Señor. Dice, andad como hijos de luz. Esa manipulación que antes había, esa vida engañosa, esa estafa, esa mentira, ese orgullo, esa fornicación, esa inmoralidad. Tú sabes con qué intenciones te estás acercando a ese hermano. Tú sabes con qué intenciones te estás acercando a esa hermana. Tú lo sabes muy bien. Sabes lo que estás pensando en tu corazón. Lo sabes muy bien. Y estás casado. Lo sabes muy bien. Si quieres jugar con esto, pues, ¿qué más? O sea, ¿qué más? ¿Qué más? Tú sabes que Dios ha insistido en que tienes que perdonar, llamar, abrazar a esa persona, a ese hijo que te hizo tanto daño y le dijiste ya tú y yo, se acabó hasta la tumba, hasta después de esta vida, nunca jamás vamos a volver a hablar. Ah, quizás sea tu no sé, o sea, tu yerno, quizás sea tu nuera, no sé, tu suegro, tu suegra, no sé, un amigo, una persona con el cual rompiste todo, le dijiste tú y yo, aunque Cristo viniera, más nunca. Y tu corazón lo cerraste, pero con un candado tan duro, y tomaste la llave y la tiraste, no sé, en el fondo del mar. Dijiste, esto no lo vuelvo a abrir.
Y ahí hay alguien encerrado, una persona encerrada allí, en ese lugar, y no has querido soltar, por más que Dios te ha hablado, has dicho no. Él se ha aprovechado demasiado de mí, o ella ha abusado demasiado, yo no la suelto para nada. Y para mí ella se queda ahí, aunque me digan que se está muriendo, se está ahogando y yo tuviese la oportunidad de ayudarle, no lo voy a hacer. Sí hay personas así en su corazón, hay personas así. Hoy Dios dice, no hay guerra espiritual, no hay, no hay, no hay victoria frente a este enemigo si no decidimos nosotros caminar en santidad. Amén. Y aquí voy a hacer énfasis en algo. La santidad no significa perfección sin posibilidad de caer. No, no. La santidad es un esfuerzo continuo de agradar a Dios. Es decir, que voluntariamente acepto renunciar a todo lo que no le agrada y me esfuerzo en eso. Es eso mismo. Es eso mismo. O sea, me esfuerzo en agradar a Dios con todo lo que yo pueda de mi lado. El resto el Señor se encarga, pero estoy dando toda la milla extra. Es decir, que voluntariamente no me mantengo en una postura que ya yo sé que Dios me ha dicho que está mal. No me mantengo allí. Ya Dios me lo ha dicho. Si en mi ignorancia lo he hecho por mucho tiempo, no me daba cuenta y todo está bien, pero desde el momento que me he dado cuenta y que me lo han dicho y que yo decida seguir manteniéndome en esa condición, ahí sí no estoy siendo santo. Estoy fallando a la santidad de Dios. Porque acuérdense que el pecado es errar al blanco. Dios me ha dado una meta, me ha hablado, y yo no llego a esa meta. Y a veces, en muchos casos, sucede voluntariamente. La gente que no se quiere apartar de muchas cosas, que no quieren soltar, no quieren renunciar a ciertas cosas. Entonces, la santidad no es perfección. No, porque es un proceso continuo. El Señor nos va santificando, pero requiere de nuestro esfuerzo para soltar, despojarnos, porque sí vamos a tropezar. Sí vamos a caer. Un día te vas a enojar. Otro día vas a sentir un celo. Pero no significa que te tengas que mantener en ese celo. No significa que te tengas que mantener en esa envidia. Si sentiste envidia un día por lo que alguien te dijo, o sentiste un poco de odio porque la persona de verdad te llevó al límite. De verdad, o sea, sentiste odio en tu corazón. Pero inmediatamente te arrepentiste y lo soltaste. Porque sí, mientras estemos en esta carne, estamos expuestos a vivir y experimentar estas cosas. Pero lo que Dios está condenando es que uno deliberadamente se mantenga allí. Dios le está diciendo perdona, o regresa y pide perdón. Dice, no, no lo voy a hacer. O Dios le dice, ama a la persona, abraza, no, me voy a mantener en ese odio. Entonces, es eso precisamente que estamos diciendo. Porque santidad no es perfección mínimo en este tiempo. Ya cuando nosotros lleguemos a donde está el Señor y estemos con Él, sí, seremos perfeccionados completamente. Pero por mientras nuestra santidad se manifiesta en el hecho de que cada vez más me voy despojando de aquellas cosas que Dios va apuntando en mi vida. Si Dios me ha dicho ya y me ha enseñado, y ya no es en ignorancia que lo estoy haciendo, soy culpable de lo que estoy haciendo. Me tengo que arrepentir. Me tengo que arrepentir. De los tiempos de ignorancia, Dios no toma consideración. La Biblia lo dice en Hechos capítulo 17, versículo 31. Dice, o sea, el Señor habla desde el versículo 30, 31. Hechos 17, 30 y 31. La palabra del Señor lo dice. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿ok? Dice pasado por alto. Es decir, que no tomó en consideración los tiempos de ignorancia. Dice no, como que listo, está bien, lo olvido. Porque ignorancia es una cosa. Amén. El Señor había lo pasado por alto. Pasó por alto esto. Lo dejó, lo soltó. Lo pasó por alto. O sea, como que no pasa nada. Amén. Es muy importante. Es muy importante. La palabra de Dios para todo dice, en el pasado la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia.
Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Amén. En la versión Reina Valera, 1960, la palabra del Señor nos dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dice, juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, hablando del Señor Jesucristo. Habrá un día de juicio, pero dice, en los tiempos de ignorancia los olvido. Amén. Pero si tú, sabiendo y teniendo la verdad, no es que has caído, sino que voluntariamente quieres mantenerte en esa condición, cuidado. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros puede decir que desde que yo sé la verdad nunca he pecado. Es mentira. Es mentira. Desde que tú sabes que la fornicación es fornicación, o sea, no puedes decir que no has tenido ni unos pensamientos de fornicación. Desde el tiempo que tú sabes que la mentira es mentira, no puedes decir que nunca has mentido. No es cierto, sería mentirte a ti mismo. Entonces tú lo sabes. Dios te lo ha dicho y le has caído aún así en mentira, en enojo, en ira, en muchas cosas. Pero no ha sido una condición en la cual te has querido mantener. Esa es la diferencia de alguien que no vive en santidad. Que sabiendo que la mentira es mala, sigue en mentira y no quiere soltar la mentira porque justifica la mentira con otras cosas. Dice, pues miento porque si no miento, no sé cómo voy a alimentar a mi familia. ¿Ven? Entonces está justificando su actitud y su postura por lo que ha pasado. En vez de arrepentirse sinceramente delante de Dios y decir, yo renuncio y cada día más me voy a esforzar a no caer en mentira. Cada día más me voy a esforzar a no ser soberbio. Cada día más me voy a esforzar a no mantenerme en este pecado. Entonces, la santidad no es perfección, es un esfuerzo constante después de haber sabido la verdad, después de haber conocido la verdad. Ya yo sé que esto es malo, me esfuerzo a no practicarlo. Y si caigo en esto, me arrepiento delante del Señor, pero de corazón. Me arrepiento y no me mantengo en esta postura. Me arrepiento inmediatamente y no lo hago deliberadamente. O sea, no me mantengo allí. Amén. Es importante. Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro 1, 14 a 16, y con esto vamos a ir terminando. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ignorancia. Aquí hay algo importante que debemos de comprender. Si nosotros en nuestra ignorancia hacíamos cosas, ahora que sabemos que está mal, cuando Dios nos lo muestra y nos lo dice, no tenemos por qué justificarlo. Simplemente nuestra actitud tiene que ser, Señor, perdóname. Si en mi ignorancia yo mentía, hoy Dios me ha encontrado en una mentira, yo no puedo decir, bueno, mentí por esto. No. Simplemente, Padre, perdóname, mentí. Esa es la actitud correcta. Es la actitud correcta. Si en tu ignorancia estabas robando, hurtando, y ahora sabes que es malo delante del Señor, apenas Dios lo apunte, perdóname, Señor. O sea, no justifiques, no des más nada, no digas más, Señor, es que es por esta razón. No hagas eso. No hagas eso porque no estás mostrando un corazón arrepentido por lo que estás haciendo, que está mal. No estás mostrando un corazón arrepentido. Y si lo mismo era con enojo, con ira, con lo que sea, lo mismo debería de ser. El Señor lo está apuntando, Padre, perdona. Si tienes razón, Señor, perdón. Por más que haya circunstancias que me hayan llevado a esto, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Mínimo, esa postura tiene que mantenerse delante de Dios. Mínimo delante de Dios. Porque desde el momento que empezamos a justificar delante de Dios, no tenemos un corazón arrepentido. No lo tenemos. No lo tenemos.
Es simplemente ir, Señor, perdón, perdóname. Señor, te pido perdón. Es todo. Es todo. O sea, apenas tú lo sientas, apenas el Espíritu Santo te hable, hacerlo. Amén. Porque Dios considera tiempos de ignorancia de una forma. Y los tiempos de nuestra conciencia, Él los ve diferente. Debemos de comprender esto. Que no nos engañen con unas vanas, con un evangelio malo, negativo, con unas falsas doctrinas, para animarnos a seguir en pecado y justificar lo que nosotros hacemos. No, los tiempos de ignorancia son uno. Y los tiempos de nuestra conciencia son otros. Tenemos la certeza y la garantía de que Dios no nos va a tomar en cuenta nuestros pecados cometidos en nuestros tiempos de ignorancia. Pero perseverar en pecados voluntariamente después de conocer la verdad, Dios nos lo puede tomar en cuenta. Es muy importante, digo bien, perseverar voluntariamente o deliberadamente, o tratar de justificarlo. Tratar de justificarlo. Si yo pequé sabiendo la verdad, pero me arrepentí, Dios me lo dijo, Señor, perdóname. O reconocí simplemente, perdóname, listo. Gloria a Dios. Pero si me encierro en el hecho de que yo quiero decir que no, Señor, yo mentí por esta razón, o no, Señor, digo bien, delante de Dios, delante de Dios, delante de los hombres, como tú quieras. Delante del Señor, si estás así con esa postura, Señor, pero es que si no, y tú argumentas mucho con Dios, no tienes un corazón arrepentido. Hay que cambiar esa postura. Él dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Él sigue, sino como aquel que os llamó es santo. Dice, ser también vosotros santos, y dice como en algunos aspectos de su vida. No, dice en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es una orden, es un mandato de Dios. Sed santos, sed santos, sed santos. Yo le pertenezco a Dios, así que mi cuerpo, mis pensamientos, mi vida, mis palabras, mis relaciones, mis emociones, mis sentimientos, mis intenciones, mi voluntad, todo mi ser le pertenece a Dios. Y todo lo que tengo y todo lo que poseo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Así que mi santidad la decido porque le pertenezco a Dios. Y al mismo tiempo porque no quiero darle cabida al diablo, al enemigo en mí. Amén. A partir de mañana vamos a comenzar a estudiar el cinturón de la verdad. Pero entendamos que el pecado nos debilita. El pecado nos afecta. El pecado le da ventaja al diablo. El pecado da ventaja. El don espiritual, el llamado, la unción no sustituye la santidad. Hay muchos ungidos que irán al infierno. Muchísima gente usada por Dios que se van a ir al infierno. No es palabra mía, es palabra de Jesús. Mateo 7, 21 al 23. No es todo aquel que me dice Señor, Señor, que entrará en el cielo, en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos van a decir que habían hecho muchos milagros en el nombre de Jesús, echaron fuera demonios y todo. Jesús nos va a decir, apártense. Amén, porque ¿qué habrán cometido iniquidad? Habrán practicado la iniquidad, el pecado. Se habrá endurecido en ellos. Así que no nos engañe el don, no nos engañe el llamado, no nos engañe todo lo que nosotros manifestemos, la autoridad, que los demonios obedezcan, porque si tenemos fe en el nombre de Jesús, el principio de la fe funciona. La Biblia dice que todo es posible a aquel que cree, es bíblico. Si yo creo que al decirle a un demonio en el nombre de Jesús, vete, él se puede ir. Si yo tengo fe y no dudo. Pero si yo tengo una vida de pecado, el diablo me tendrá por allí. Él me tendrá. No es porque los demonios se van,
no es porque las enfermedades se van, no es por los milagros, no es porque la gente me está viendo y está siendo transformadas a través de la palabra. Puedo ser un buen instrumento usado por Dios, pero desechado, no agradable. Entonces busquemos ser agradables a Dios. Y yo decidí, me comprometo en ser agradable al Señor, antes que agradable a las personas, antes que ser aparentemente esa persona que quieran ver. Decido y decidí agradar al Señor. Y debe de ser la decisión de cada uno de nosotros. Amén. Así que mañana vamos a continuar, vamos a ver la armadura como tal. Pero hoy era ver la armadura con la santidad. La armadura con la santidad. La armadura con la santidad. Y vamos a terminar con 2 Corintios 7:1. La palabra del Señor nos dice, 2 Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación. Y él agrega aquí algo muy importante. Dice, de carne y de espíritu. Porque no solo se trata de la contaminación externa. Algunos piensan que por no vivir en fornicación son más santos que todos los demás, pero viven en mentira o viven en esos pecados internos, viven en idolatría, practican magia u otras cosas, o viven con mentira adentro, con orgullo, con soberbia. Ese pecado adentro es un pecado espiritual. La soberbia es un pecado espiritual. Es un pecado espiritual y esos pecados espirituales son graves. Lucifer cayó no por un pecado carnal. Acuérdense que esa entidad espiritual no tenía carne como usted y yo. Cayó por un pecado espiritual, orgullo. Acuérdense que era un espíritu. El pecado que cometió era un pecado espiritual, era soberbia. Entonces Dios dice aquí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y sigue perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. Así que cualquier contaminación que yo tenga, en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu, la tengo que quitar completamente. ¿Por qué? Porque Dios espera de mí la santidad. Y la santidad debe de ser completa. Amén. Para poder ponerme esa armadura, o sea, de una forma eficiente y eficaz. Amén. Dios mediante, mañana seguimos con este tema. Pero hoy vamos a orar y decirle al Señor, santifícame. Santifícanos. Y vamos a pedirle perdón por las veces que en nuestra conciencia, conociendo, en nuestro conocimiento, teniendo conciencia de la verdad, hemos insistido en lo malo y hemos tratado de justificarlo. Amén. Es importante esto. Es muy importante. Necesitamos comprender que yo no puedo vivir voluntariamente así. Amén. Entonces, si hoy el Señor te ha hablado y nos ha hablado hoy, simplemente vas a decirle, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame. Sé que con mis fuerzas no puedo. Amén, porque hemos visto la guerra espiritual, hemos tenido más de 50 sesiones, 50 días, literalmente fueron 55, 56 días sobre vencer las obras de la carne. Hemos estudiado las 17 obras de la carne en Gálatas capítulo 5 y hemos estudiado además de esto la mentira y el orgullo. Pero antes de eso habíamos visto la guerra espiritual, las entidades espirituales que existen, Satanás, hemos visto los principados, las dominaciones, los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Todo esto lo hemos visto en este tema de guerra espiritual. Llevamos meses en esta serie de enseñanzas. Así que hoy estamos viendo la armadura de Dios, pero es necesario conectar la armadura de Dios con la guerra espiritual y con la santidad. Sin santidad, yo puedo decir, me pongo el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, todo. No sirve para nada. No sirve para nada. Pero si no conozco todos esos componentes de la armadura de Dios, pero camino en santidad, el diablo no tiene ventaja sobre mi vida. Es imposible que yo sepa y conozca esas entidades, sus rangos, todo lo que ellos tienen o no. Es imposible que me toque. Amén. Así que vamos a orar y dile al Señor, Señor, si yo he vivido en pecado,
voluntariamente te pido perdón. Amén, te pido perdón. Santifícame y que mi vida te sea agradable. Amén, vamos a orar en estos términos y vamos a terminar orando por el día y por la semana. Amén, si hay peticiones las vamos a tomar para orar en otro momento por esas peticiones de oración, pero vamos a orar para darle gracias al Señor por esta palabra y vamos a pedirle que nos santifique. Amén, vamos a orar. Si puedes orar conmigo, donde sea que estés, vamos a orar juntos. Si puedes repetir después de mí. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias por enseñarme acerca de la santidad. Hoy te pido perdón por haber pecado deliberadamente, voluntariamente, conscientemente, intencionalmente. Y aún así, cuando tu espíritu me estaba hablando, o cuando a través de otras personas me estabas hablando, trate de justificar esos pecados. Te pido perdón, Señor. Purifica mi corazón. Santifícame, Señor. Hoy renuncio al pecado y decido vivir en santidad. Y decido, Señor, que de todo lo que yo sé, no voy a practicar pecados. Si tú me muestras algo como pecado en mí, me muestras algo que está malo en mí, decido que mi actitud va a ser no justificar esa mala actitud, ni esa mala palabra, ni ese pecado, sino automáticamente arrepentirme y pedirte perdón. Señor, lo decido. Me comprometo, Señor, en caminar en santidad. Me comprometo, Señor, a obedecerte en el nombre de Jesús. Santo Espíritu, santifícame. Y esos pecados que había justificado, renuncio a ellos, a todos ellos. Los suelto. Me despojo de toda obra de las tinieblas y decido vestirme de hombre nuevo y caminar como hijo de luz, como lo dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por cada persona que se ha conectado. Señor, decidimos desvestirnos, despojarnos del viejo hombre, de las obras infructuosas de las tinieblas, y decidimos vestirnos con lo nuevo y con tu santidad, con tu luz, Señor. Cancelamos toda obra de las tinieblas contra nosotros en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, oh Dios, que hoy decidimos y hoy nos comprometemos en caminar en tu verdad y en tu santidad. Empieza a enseñarnos acerca de la armadura de Dios. Nos abrimos a ti para que tú nos hables, Señor, profundamente en estos próximos días, Señor. Si Jesús no viene ahora, Padre, nos regocijamos y nos deleitamos en conectarnos cada mañana. Yo en mi caso para impartir esta palabra, pero no solo para impartirla, sino para aprender junto a tu pueblo, Señor. Y tu pueblo para aprender, Señor, oh Dios, en este tiempo. Te damos gracias, honra y gloria. Reconocemos que esto nos lo enseñas no para condenarnos, sino para corregirnos, porque tú nos amas y corriges a aquellos que tú amas, Señor. No nos quieres dejar en nuestro mal camino. Quieres, Señor, salvarnos, no solo nuestra alma, sino también nuestro espíritu que ya fue salvo y nuestro cuerpo que necesita ser rescatado también. Así que te damos gracias, te honramos, Señor. Padre, oro para bendecir este día y esta semana para todo tu pueblo. Señor, bendice a cada persona. Unge sus vidas, Señor, que este día sea maravilloso. Declaro la victoria de Jesús en nosotros y a través de nosotros. Victoria sobre las obras de la carne, victoria sobre el mundo de las tinieblas, victoria sobre la pobreza y la escasez, victoria sobre la enfermedad, victoria sobre la destrucción familiar, victoria sobre divorcios, victoria sobre separación, victoria sobre pleitos, discusiones, situaciones complicadas, victoria en el nombre de Jesús sobre destrucción, ataques del diablo, victoria sobre todo lo que el diablo ha estado haciendo, toda fortaleza que él ha estado
edificando, las derribamos en el nombre de Jesús. Toda arma que ha estado preparando contra nosotros, declaramos que no prosperan en el nombre poderoso de Jesús. Y toda lengua que se ha levantado contra nosotros en justicia, toda palabra de maldición, todas esas cosas las silenciamos, las cancelamos y las condenamos en el nombre de Jesús. Declaramos la bendición de Dios sobre nuestras vidas, sobre ese día maravilloso en el nombre de Jesús. Gracias porque caminamos en victoria hoy y en el transcurso de toda esta semana. Nos sobra, Señor, para nuestras necesidades, nos sobran los recursos para suplir todo lo que necesitamos y más allá, Señor. Gracias porque las ayudas y los ángeles que tú has mandado, y las ayudas sean espirituales o físicas que has mandado para acompañarnos, vienen a nosotros, Señor. Los recibimos, y donde había oposición en la atmósfera espiritual, tus ángeles, Señor, vienen en refuerzo, Señor, oh Dios Padre, para que la bendición, las respuestas a nuestras peticiones lleguen a nosotros inmediatamente hoy, Señor. Te exaltamos, bendecimos tu nombre y tu majestad en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador hemos orado. Padre, oro por todas las peticiones en general, que cada uno vea de ti una respuesta concreta hoy y milagros hoy, Señor, antes de pasar el mediodía, antes de llegar a las 5 de la tarde, que puedan experimentar milagros, Señor, milagros múltiples en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. A ti toda la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús hemos orado y todos decimos amén, amén y amén. Amén. Muchas bendiciones para todos. Ya llegamos prácticamente al término de este tiempo. Vamos a continuar el día de mañana. Mañana vamos a continuar, Dios mediante, con el tema mismo, el mismo tema de la armadura de Dios. Ya vamos a entrar viendo un poco más a detalle el tema profundamente. Lo estaremos viendo. Si está en su corazón, o sea, básicamente la necesidad de recibir alguna consejería o algún acompañamiento u oración, lo que sea, aquí está el enlace, el formulario, dunamisglobal.es/registro. Pueden llenarlo y ya ahí mismo nos pondremos en contacto con ustedes para apoyarlos, acompañarlos en oración. Si también está en su corazón el hecho de apoyar esta obra, este ministerio y todo lo que estamos haciendo de distintas formas, aquí está el enlace dunamisglobal.es/dar para las dádivas, o simplemente nos pueden contactar para que les digamos de qué forma lo pueden hacer. En Venezuela tenemos una cuenta bancaria que podemos enviarles también. Si están en Estados Unidos o en otros países, tenemos la plataforma online en la cual pueden aportar con su, no sé, con una tarjeta, y si no, les podemos compartir los datos para poder hacer una transferencia, lo que sea. Todo esto sirve para la obra del Señor específicamente, porque la misma obra tiene necesidades y necesitamos recursos para poder seguirnos enfocando en lo que Dios está pidiendo que nosotros hagamos completamente. Y por último, todavía están a tiempo, si no se han registrado para la Academia Bíblica, todavía están a tiempo para hacerlo. Aquí está el enlace, dunamisglobalacademy.com/contacto. Con este mismo enlace pueden registrarse. Hoy seguimos con el curso de liderazgo ministerial. Mañana seguimos con el curso de Teología Sistemática 3. Estamos viendo temas muy importantes. Miércoles con Ministerio Evangelístico. Jueves con Ética Ministerial, un curso muy bueno. Y el domingo un curso de impacto misionero, donde Dios va a poner en nuestro corazón una pasión por las misiones. Amén. Y les pido también que sigan orando por nosotros. Este sábado estaremos saliendo para Venezuela para los eventos que tendremos allá. Tendremos una conferencia de liderazgo. Desde el lunes 31 de agosto ya estaré ministrando en una conferencia de liderazgo. El tema es liderar con unción. El martes y miércoles tendremos una conferencia de finanzas. Y el viernes y sábado estaremos teniendo, hermana Ángela, si nos puede escribir al WhatsApp, le vamos a compartir los datos, pero prometemos reunir toda esa información para dádivas, para ponérselos aquí en el chat cuando nos conectemos.
El viernes y el sábado tendremos la cruzada, donde el tema es específicamente Cristo en ti, esperanza de gloria. Si tienen a personas enfermas, personas que necesitan de Dios, lo que sea, invítennos a la cruzada que estaremos teniendo. No es este viernes y sábado, no. El viernes y sábado de la próxima semana, Dios mediante. ¿Ven? Lo haremos a la magnitud que sea, con 100 personas, con 200 personas, con 500, como sea. Lo más importante es ir e impartir. Es todo. Nuestro interés no son las masas ni las multitudes, sino más bien impartir en las personas, porque es lo más importante, y que haya salvación. Estaremos en Valencia hasta aquí, es el único programa que tenemos, pero si el Señor nos permite de allí, antes de regresar, cambiar de planes para transicionar, visitar otras localidades, nos rendimos al Señor. Yo voy con una agenda abierta para hacer todo lo que el Señor quiera, porque prácticamente así lo ha hecho a donde sea que yo he ido. He llegado a un territorio y pensando que me iba a quedar por unos días, me quedé meses y en algunos casos años, porque Dios lo ha llevado así. Así que de antemano les anuncio que voy con una agenda completamente abierta para hacer lo que el Señor quiera que hagamos, y prácticamente estaremos yendo con esa predisposición. Así que si el Señor decide extender el plazo para que visitemos otras zonas, otras regiones, otras ciudades, nos disponemos de antemano para poderlo hacer, confiando en que el Señor es quien va a disponer de todos los medios para que podamos hacerlo. Amén. Así que vamos a Venezuela a servir, a ministrar y a hacer la obra del Señor. Hasta el momento estaremos 10 días, pero como siempre confío en el Señor, a veces Él cambia esos 10 días en 100, en 200 días, como Él quiera hacerlo, lo estaremos haciendo. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos, Dios mediante, esta noche en el curso de liderazgo ministerial con nuestro ministro Carlos Gutiérrez, y mañana en el tiempo de la enseñanza de la mañana. Bendiciones a todos. Feliz día. Nos vemos. Bendiciones.